En el verano de 1832, en lo profundo del país de las plantaciones de Kuki, se abrió un libro mayor que no se parecía a ningún otro. No contaba cuerpos. No sumaba campos. Sus columnas hablaban en cambio de memoria, razón, habla, décadas de entradas escritas con la misma mano firme, midiendo no carne, sino facultades. Y en esas páginas, un nombre aparecía una y otra vez, abarcando medio siglo, negándose a morir. El censor no podía encontrarlo. Los registros parroquiales lo tacharon con tinta pesada, pero el libro mayor de la familia seguía escribiéndolo como si el pensamiento mismo hubiera sido comprado y vendido, transportado de cuerpo en cuerpo. Para el final del siglo, la familia no dejó tumbas, ni piedras que probaran que alguna vez vivieron. Solo el libro mayor permaneció, cerrándose con una entrada final más escalofriante que todas las demás. Capacidad 12. Cuerpo ausente. Esto no era un inventario de esclavos. Era un inventario de mentes. Y lo que revela no es simplemente erradicación, sino el horror de una continuidad que no puede ser enterrada. ¿Desde dónde me estás escuchando esta noche? Dímelo en los comentarios abajo. Y si quieres más de las verdades más perturbadoras de la historia, suscríbete al Séptimo Marca porque el pasado no descansa. Espera. En 1911, la Corte del Condado de Brandenburg, Kentucky, underwent una reorganización silenciosa. La tarea era ordinaria, trasladar recibos frágiles del condado de sus cajones a carpetas más nuevas. El empleado asignado al archivo del sótano trabajaba solo, entre polvo y estanterías combadas bajo el peso de libros mayores olvidados. Era el tipo de trabajo que no dejaba registro de sí mismo, archivando, etiquetando, trasladando papel de un cajón a otro, el silencio de la burocracia. Pero en un armario de esquina marcado solo con un papel descolorido que decía misceláneos, el cajón se resistió. Su manija estaba rígida, los carriles deformados por años de negligencia. Cuando finalmente cedió, el empleado esperaba recibos, tasas judiciales, transferencias de propiedad, la contabilidad familiar de la rutina del condado. En cambio, encontró un solo libro mayor, su encuadernación más gruesa que cualquiera que hubiera movido esa semana. La cubierta era de piel de ternero liso, deformada por el aire húmedo, sin título impreso en su lomo. Dentro, las páginas estaban regladas en columnas ordenadas, pero donde los libros mayores de plantación ordinarios listaban nombres, sexo y edad, contenía encabezados que no eran agrícolas en absoluto. Las categorías leían memoria, razón, habla, capacidad. Debajo de ellas había números, 5, 7, 6, cuidadosamente entintados. Sin mención de balas de algodón, sin recuento de cuerpos, sin fechas de nacimiento o muerte, una cuenta de plantación, pero despojada de carne. El empleado notó la caligrafía. Era firme, precisa, como si el escritor hubiera sido entrenado en escritura legal. Cada entrada se alineaba con una regularidad antinatural, la tinta marrón por la edad, pero sin desvanecerse en los márgenes, sin notas de cultivos, sin valoraciones, nada que se asemejara a un precio de venta. El libro estaba silencioso donde el comercio debería haber hablado. La práctica estándar de la corte requería que los materiales mal archivados fueran reclasificados. Los libros mayores agrícolas iban con papeles de fincas, las listas de censos con disputas de propiedad. No tenía un destino claro. La página del título llevaba solo una palabra tenue escrita con la misma mano firme que el resto. Capacidad. Sin una categoría adecuada, el empleado lo devolvió al mismo cajón y escribió la etiqueta de nuevo. Misceláneos. Descripciones posteriores sugieren que el volumen era más pesado de lo que su tamaño justificaba. Su papel, grueso y de trapo, llevaba un peso que los empleados compararon con piedra húmeda. Manipularlo dejaba un residuo de polvo más fino que el moho común, como si el papel mismo resistiera la exposición. Su encuadernación no llevaba marca de biblioteca, ni sello del condado, como si hubiera llegado sin ser formalmente ingresado. Lo que perturbó a los archiveros posteriores no fue simplemente su mala colocación, sino su persistencia. Las cortes eran propensas a incendios, inundaciones, a la eliminación descuidada. Sin embargo, este volumen, que no tenía razón para sobrevivir, superó a los libros mayores que debería haber parecido. Para 1911, muchos libros de plantación del condado ya habían desaparecido en colecciones privadas o se habían quemado en incendios de cortes. Perduró intacto, apartado en un cajón destinado a restos.
El análisis de la caligrafía realizado décadas después sugirió que la misma mano escribió cada entrada a lo largo de lo que parecía ser medio siglo de fechas. No había cambios de tinta, ningún temblor de edad, ninguna marca de aprendiz. Una mano a lo largo de décadas en un libro mayor que no pertenecía a la corte en absoluto. El cajón había sido destinado a recibos, el papel desechable de los negocios diarios. En cambio, contenía un libro mayor cuyas páginas borraban el cuerpo humano y lo reemplazaban con números, el silencio de una familia de plantación, presionado en columnas archivadas bajo misceláneos. El cajón estaba destinado a contener recibos. En cambio, contenía un silencio familiar. Los libros mayores de plantaciones del siglo XIX temprano seguían patrones predecibles. Listaban a los esclavizados por nombre cuando era posible o por edad, sexo y fuerza dados. Los márgenes a menudo llevaban notas de salud, productividad o desobediencia. Algunos se reducían a una sola línea. Hombre, 18, trabajador de campo. Estos registros eran la arquitectura de la propiedad. Papel destinado a medir el valor de los cuerpos, a catalogar el trabajo extraído de ellos. El libro mayor recuperado en Brandenburg no llevaba ninguna de estas marcas. Sus columnas contenían encabezados despojados de carne, memoria, razón, habla, capacidad. Las entradas debajo no eran descriptores humanos, sino valores numéricos, 5, 7, 6, dispuestos con precisión mecánica. Sin indicación de a quién pertenecían los números, sin fecha de nacimiento o muerte, sin separación entre hombre y mujer, joven y viejo. El libro hablaba como si los cuerpos fueran irrelevantes. En cambio, contaba lo que no podía pesarse en balas de algodón o hojas de tabaco. La medida de una mente. La comparación con otros archivos del condado hace que la diferencia sea stark. En la misma corte, los libros mayores de plantaciones a lo largo del río Ohio registran a los esclavizados con una franqueza escalofriante. Silus, edad 22, valorado en $700. Betsy, edad 16, trabajadora de campo $450. El volumen de Brandenburg borró incluso este tenue reconocimiento de existencia. El libro mayor redujo vidas a facultades, capacidades, fragmentos de cognición desconectados de las personas que los portaban. Los números mismos llevaban un ritmo. Una entrada lee, memoria 5, razón 7, habla 6. Otra más abajo en la página, memoria 3, razón 4, habla 8. No se parecían a nada en la contabilidad agrícola. Sin precios, sin pesos, sin recuentos de cosechas. En cambio, se asemejaban a evaluaciones, como si cada individuo esclavizado hubiera sido despojado de un cuerpo y tasado únicamente por su función mental. El análisis de la caligrafía reveló que los encabezados fueron escritos con una firmeza inusual. La escritura de memoria y razón no variaba a lo largo de décadas de entradas, como si la mano nunca hubiera vacilado. Incluso los números, pequeños y ordenados, resistían el temblor del tiempo. Donde los libros de plantación normalmente mostraban múltiples empleados, un capataz reemplazado por otro, un hijo tomando el rol de su padre, este libro mayor no traicionaba cambio. La ausencia de cuerpos perturbó a los archiveros más que la presencia de las columnas. Los cuerpos son la gramática de los registros de la esclavitud, altura, edad, precio. Eliminarlos es cortar el sistema de su función. Sin embargo, este libro perduró, sugiriendo una familia de plantación que había abandonado la carne como medida. Lo que quedaba era el pensamiento, listado en columnas como si fuera algodón o maíz. Las comparaciones de censos hacen que el silencio sea más agudo. Los cronogramas de 1830, 1840 y 1850 del condado de Mel listan esclavos solo como números debajo de brackets de edad. Tantos hombres menores de 10, tantas mujeres de 15 a 24 años. Estas tablas, impersonales como eran, aún reconocían el hecho de los cuerpos. El libro mayor de Brandenburg omitió incluso ese reconocimiento mínimo. No notaba si había 10 o 20 individuos. Listaba solo lo que la familia creía que podía extraerse de ellos, memoria, razón, habla. Lectores posteriores describieron el efecto como clínico, casi médico. Cada entrada se asemejaba a un diagnóstico sin paciente. Era como si la plantación hubiera dejado de poseer personas y comenzado en cambio a poseer facultades. La carne podía morir. Los números perduraban. Esto no era un inventario de esclavos. Era un inventario de mentes.
Al girar las páginas del libro mayor en orden, una anomalía comienza a surgir. Entre las columnas de memoria, razón, habla, un solo nombre reaparece con una regularidad inquietante. Aparece primero en 1832 en los folios de apertura emparejado con entradas como memoria 6 razón 4. 10 años después, el mismo nombre regresa ahora junto a habla 7 razón 5. 2 décadas después, el nombre aparece de nuevo en la misma mano firme, esta vez junto a un recuento aún mayor. La caligrafía nunca cambia. Las letras son idénticas a lo largo del lapso de décadas, como si se hubieran trazado en lugar de escribirse de nuevo. La tinta varía ligeramente en sombra, marroneando con el tiempo. Pero bajo magnificación, incluso esos cambios parecen provenir de la misma fuente, envejecida a intervalos, pero vertida del mismo pozo. A primera vista, la repetición podría sugerir un error. Los empleados a menudo reutilizaban nombres familiares o copiaban libros mayores de registros antiguos para preservar la contabilidad familiar. Sin embargo, la comparación con las entradas circundantes descarta esto. Otros nombres, cuando aparecen, cambian con los años. Los cuerpos son tachados, borrados, reemplazados a medida que la muerte y la venta remodelaban la plantación. Solo este nombre perdura. Los cronogramas de censos exponen la imposibilidad. El censo de 1840 no lista a ningún individuo esclavizado con ese nombre en el condado de Me. Para 1850, los estándares federales requirieron mayor detalle, pero el censo nuevamente no muestra nada. Las tablas de mortalidad indican que las esperanzas de vida promedio para hombres esclavizados apenas alcanzaban los 40. La enfermedad, el trabajo y la violencia los acortaban aún más. Que un solo nombre permanezca a lo largo de 50 años está más allá de la supervivencia. El libro mayor sugiere una continuidad que el censo niega. Mientras los registros oficiales perdieron el cuerpo, el libro de la plantación insistía en que la mente persistía. Cada década los números adjuntos al nombre cambiaban como si las facultades fueran reevaluadas, fortalecidas o disminuidas, pero el nombre en sí nunca expiró. Vivió a través de la aritmética de la capacidad. El análisis de la tinta ofrece poco consuelo. Expertos que examinaron las páginas a mediados del siglo observaron que los trazos del nombre recurrente no solo eran consistentes sino inquietantemente uniformes. Ninguna mano natural, por disciplinada que fuera, escribe con curvatura idéntica a lo largo de medio siglo. La línea parecía menos escrita que preservada, cada entrada una réplica cuidadosa de sí misma. La repetición inquieta porque no lleva explicación. Un cuerpo podría ser vendido, renombrado, perdido en tránsito. Un niño podría heredar el nombre de su padre. Pero el libro mayor no describe parentesco ni sucesión. Presenta el nombre como continuo sin linaje, como si perteneciera no a la carne, sino a la facultad misma. Anomalías clericales en otros condados no lo explican. Los errores suelen aparecer como manchas, columnas desalineadas o correcciones marginales. Aquí no hay ninguna. La escritura permanece exacta. El nombre perdura con tal certeza que la ausencia de corrección se convierte en su propia evidencia. En el silencio del sótano de la corte, los archiveros posteriores notaron que el libro mayor no hablaba de mortalidad en absoluto. Trataba la vida humana no como un arco de nacimiento a muerte, sino como una serie de números que podían transportarse hacia adelante, desvinculados del cuerpo que una vez los portó. Las páginas del censo perdieron el cuerpo. El libro mayor se negó a perder la mente. El silencio del libro mayor se rompe no en sus propias páginas, sino en los recuerdos transmitidos por los descendientes. Durante el proyecto de narrativa de esclavos de la Administración de Progreso de Obras en los años 1930, los entrevistadores que recorrieron Kentucky recolectaron fragmentos de memoria que, al leerse juntos, parecían orbitar la misma verdad inquietante, que las voces no siempre pertenecían a las bocas de las que emergían. Una entrevista tomada de una mujer en sus 80 años recordaba a su abuelo hablando en lo que ella describía como la lengua de un anciano que había partido mucho antes. Insistió en que recitaba historias de eventos que nunca pudo haber presenciado, batallas a lo largo de las riberas del río antes de su propio nacimiento, nombres de capataces muertos para cuando era niño. El entrevistador lo archivó bajo folclore de color, una categoría reservada para lo que no podía cuadrarse con la historia. Otros testimonios relataron fracturas similares. Un hombre entrevistado en Louisville describió a su tía abuela como recordando cosas por otros. Dijo que podía repetir con detalle preciso la muerte de una mujer que nunca conoció,
como si hubiera estado en la habitación en el momento en que el aliento abandonó el cuerpo. Al ser presionado, admitió que la familia rara vez hablaba de ello en voz alta. Tales historias, aunque susurradas, llevaban peligro. El ritmo de estas cuentas refleja la extrañeza del libro mayor, donde el libro redujo vidas humanas a capacidades. Memoria 5, razón 7. Los testimonios restauran textura, pero de maneras imposibles. Los niños hablaban con la gravedad de los ancianos, relatando genealogías más allá de sus años. Los mayores llevaban recuerdos frescos de incidentes décadas atrás, sin nublarse por la edad. La memoria no parecía estar vinculada a la persona. Parecía moverse para habitar donde quisiera. Los entrevistadores, atados a las categorías de su tiempo, a menudo descartaban estos fragmentos como superstición. Sin embargo, la recurrencia de detalles a través de condados inquieta al lector. Frases se repiten, separadas por distancia y generación. Un hombre mayor describió la voz de un niño rompiéndose en el tono de un hombre que había sido derribado. Otro recordó a una niña respondiendo a un nombre que no era el suyo, un nombre ya tallado en un registro parroquial décadas antes. Tomados individualmente, estos son las peculiaridades de la tradición oral deformadas por el tiempo. Tomados juntos, sugieren una continuidad de pensamiento que supera el lapso mortal de quienes lo portaban. Las transcripciones de la WPA, escritas en papel cebolla, preservan estos testimonios como anomalías archivísticas, registros de voces que no deberían haber sido oídas. El libro mayor no proporciona nombres para confirmar estas cuentas, solo números en los márgenes. Sin embargo, es difícil ignorar la alineación. Familias recordando memorias prestadas y un registro de plantación que solo contaba las facultades de la mente. Los dos documentos, uno oficial y el otro oral, apuntan hacia la misma sugerencia inquietante de que la memoria misma podía transferirse, reasignarse, transportarse a través de generaciones. Archiveros que estudiaron ambas fuentes lado a lado notaron el ritmo que las unía. Donde el libro mayor escribió Memoria 7, un descendiente describió a un niño que hablaba de muertes que nunca pudo haber visto. Donde el libro mayor repetía un nombre a lo largo de décadas, los descendientes recordaban voces que regresaban, más antiguas que las bocas que las portaban. La voz en la boca del niño era más vieja que la tumba. La extrañeza del libro mayor se profundiza no solo en sus columnas, sino en lo que sobrevive en sus márgenes. A lo largo del borde exterior de una página fechada en 1843, escrita con una tinta más pálida y una mano más pequeña, yace una línea que no debería haber estado allí en absoluto. La mayoría de los registros de plantación restringen sus márgenes a aritmética, recuentos de rendimientos, correcciones de sumas, las iniciales apresuradas de los empleados. Este margen no llevaba ninguna de esas. En cambio, contenía una frase tan precisa que no podía confundirse. Talento comprado sin carne. La caligrafía difiere ligeramente de la escritura firme que llenaba las columnas. Las letras se inclinan hacia adentro como si hubieran sido escritas con prisa, pero la tinta, aunque tenue, sigue legible después de casi un siglo. Es el único comentario marginal en todo el libro. Archiveros que examinaron el volumen en los años 1930 notaron lo fuera de lugar que parecía. No era una corrección, no una adición, sino una confesión. La contabilidad de plantación estaba diseñada para reducir a las personas a números de valor. El costo de un hombre en dólares, el rendimiento de su trabajo en libras. La nota del capataz se aparta de esa lógica. Reconoce algo que no debería haber sido posible, que lo comprado no era un cuerpo, sino una facultad, el talento mismo, despojado de carne. La referencia cruzada con otros informes de plantación revela la partida. Los capataces comúnmente usaban términos como manos para denotar trabajo. Un trabajador de campo era un obrero reducido a su cuerpo, su valor calculado en cuántas filas podía limpiar. En ningún otro lugar de los archivos circundantes se encuentra referencia al talento como una mercancía comprable. Talento en el lenguaje del siglo XIX se refería a un don, una facultad, una capacidad interior. Su uso aquí sugiere que la familia creía que podían extraer no trabajo sino pensamiento. La posición de la nota en el margen lleva peso. Las marginalias eran la voz privada de los capataces. Comentarios raros destinados a su propia referencia, no para seguir o para el registro. Escribir tal frase junto a los encabezados de columna de memoria, razón, habla, es admitir el reconocimiento del sistema en funcionamiento.
Si la mano principal del libro mayor registraba capacidades como números, el garabato del capataz aclaraba lo que esa aritmética significaba. Posesión de intelecto, desvinculado del cuerpo. El análisis paleográfico sugiere que la nota pudo haber sido escrita por una mano diferente a las entradas principales, probablemente la de un subordinado encargado de gestionar el trabajo diario. Si es así, el margen representa un testigo, alguien que, confrontado con la precisión fría del libro, comprendió su significado y lo consignó en tinta. Que sobreviva en absoluto puede ser un accidente, una anotación no destinada a la posteridad, pero llevada adelante porque el libro mayor perduró. Su especificidad escalofriante radica en su negación de la humanidad. Los cuerpos están ausentes de las columnas y ahora incluso el concepto de la persona esclavizada se disuelve. Lo que queda es talento, una palabra que implica utilidad sin carne, intelecto sin propietario, un recurso que puede pasarse como moneda. Esta frase ha sido citada en análisis posteriores del libro mayor como su característica más perturbadora. No la repetición de un nombre, no la imposibilidad de continuidad, sino el momento en que el capataz desnudó el sistema en palabras, talento comprado sin carne. No dijo hombres comprados. Dijo talento comprado. El censo federal tomado cada 10 años estaba destinado a ser el gran igualador de registros. Contaba acres de tierra, cabezas de ganado y cada cuerpo humano bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Para 1840, sus categorías para los esclavizados ya estaban despojadas de individualidad, líneas que reducían a hombres, mujeres y niños a simples brackets de edad. Un plantador marcaría, por ejemplo, 4 hombres menores de 10, 2 mujeres de 24 a 35 años. Sin nombres, sin detalle distintivo, solo cuerpos dispuestos en filas de números. El libro mayor de Brandenburg, sin embargo, ofrece una disrupción inquietante de ese ritmo. Para los años 1840, 1850 y 1860, el libro mayor insiste en la presencia de individuos cuya existencia no se refleja en ningún lado en los retornos del censo. Las páginas registran memoria 6, razón 4, habla 7, alineadas ordenadamente junto a un nombre recurrente. Sin embargo, cuando el tomador del censo pasó por el condado de Me, sus marcas no dejaron espacio para ellos. La familia fue registrada, las acres de tierra anotadas. El número de esclavos contado en brackets, pero los cuerpos específicos que deberían haber portado esas capacidades estaban ausentes. En 1850, cuando los estándares del censo se volvieron más exigentes, la brecha se profundizó. El gobierno federal introdujo cronogramas de esclavos, listas separadas donde los individuos esclavizados eran descritos por edad, sexo y color. Un hombre de 40 años, una mujer de 35, un niño de 6. Los nombres seguían siendo raros, pero al menos se reconocía la existencia de carne. Aún así, las capacidades listadas en el libro mayor para esa década no tienen correspondencia. Donde el cronograma lista 6 cuerpos esclavizados, el libro mayor insiste en 10 entradas de pensamiento, números sin cuerpos que los anclen. Para 1860, el último censo antes de la guerra civil, la discrepancia se había vuelto innegable. El cronograma de esclavos de la plantación firmado por el enumerador muestra un declive en la población esclavizada consistente con muertes o ventas. Sin embargo, las páginas del libro mayor continúan sin interrupción, las capacidades subiendo y bajando como si fueran evaluadas año tras año. Memoria 5, razón 8, habla 6, notaciones que sugieren una evaluación continua incluso mientras el censo sugiere desaparición. El efecto es inquietante no por exceso sino por ausencia. Las tablas del censo prueban que los cuerpos faltaban, pero el libro mayor se negó a reconocer su pérdida. No importaba si el tomador del censo no encontraba rastro de ellos. En el libro de la familia, las facultades permanecían. Historiadores que luego compararon los dos documentos se vieron obligados a una conclusión inquietante de que la familia medía lo que no podía ser contado por el Estado. El censo enumeraba carne, viva o muerta, presente o desaparecida. El libro mayor contaba pensamientos, tratándolos como transferibles, capaces de perdurar más allá del cuerpo. La discrepancia entre los dos sistemas crea un vacío donde deberían haber estado las personas. Este silencio burocrático se convierte en su propia forma de horror. El censo estaba diseñado para borrar la individualidad, pero el libro mayor borró el cuerpo mismo. Entre los dos, no queda persona completa. El ser humano se pierde en la brecha, presente ni en la tabla oficial ni en el libro mayor privado.
Solo las facultades perduran, desconectadas, anónimas y transferibles. El Estado contaba acres. La familia contaba pensamientos. Los registros parroquiales en el condado de Me contienen las trazas más tenues de anomalías, pequeñas notas marginales escritas por sacerdotes encargados de bautismos y confirmaciones. Estos registros estaban destinados a documentar sacramentos, fechas de nacimiento, ceremonias de bautismo, patrocinadores familiares. Sin embargo, dispersas entre las líneas aparecen observaciones que no pertenecen a los libros de iglesia. Niño habló de incendio en el molino antes de su tiempo. Niña conocía el verso no aún enseñado. Las notaciones son breves, nunca explicadas y a menudo tachadas. Pero cuando se alinean con el libro mayor de Brandenburg, su significado se agudiza. En los años en que el libro mayor listaba valores altos junto a memoria y habla, las notas parroquiales comienzan a registrar niños recordando eventos que no pudieron haber vivido. Un registro de 1839 menciona a un niño, no mayor de 5 años, que describió con detalle el ahogamiento de un hombre esclavizado mayor en el río Ohio. El ahogamiento había ocurrido más de una década antes del nacimiento del niño. Los testigos parroquiales lo descartaron al principio como conversación escuchada hasta que proporcionó el nombre del hombre, uno que nadie afirmó haber hablado en su presencia. La nota del sacerdote termina abruptamente. No posible, mejor dejarlo sin escribir. Otra cuenta de los 1840 describe a una niña que cantaba himnos en latín con pronunciación precisa a pesar de no haber asistido a instrucción formal. Maestros de la escuela parroquial lucharon por explicarlo. Sus habilidades se anotan en el margen con una frase subrayada 2 veces, conocimiento sin enseñanza. Estos fragmentos dispersos a lo largo de décadas se acumulan en un patrón. Los niños en las etapas más tempranas de la vida mostraban memoria que debería haber pertenecido a otros. Recuerdos que precedían sus nacimientos, pensamientos que no podían haber heredado por sangre o experiencia. En historias orales reunidas un siglo después, los descendientes hablaron con cautela de tales niños. Los describieron como nacidos sabiendo y evitaron relatar los detalles en voz alta. Algunos afirmaron que estos niños parecían cargados por una pesadez de pensamiento más allá de sus años, recordando muertes, accidentes y nombres de capataces de generaciones pasadas. Para las autoridades parroquiales, tales anomalías amenazaban el orden del sacramento. El bautismo estaba destinado a limpiar, a marcar un nuevo comienzo. Un niño recordando eventos antes del bautismo arriesgaba sugerir continuidad de algo más antiguo, algo no lavado. Muchas de estas notas fueron tachadas más tarde con tinta pesada. Los empleados intentaron borrar lo que no debería haber sido escrito, pero la tinta presionada profundamente en el papel no puede eliminarse por completo. Incluso las tachaduras sobreviven. Comparado con el libro mayor, las implicaciones son stark. Donde la parroquia buscaba negar, la familia de Plantación parecía medir. La memoria de un niño no se descartaba como error, sino que se cuantificaba. Memoria 7, habla 6. La familia trató estos recuerdos imposibles como activos, facultades dignas de notarse en la aritmética de la capacidad. La extrañeza radica no en que los niños posean conocimiento, sino en la precisión de lo que recordaban, fechas, nombres, detalles demasiado oscuros para haber sido llevados por rumor. Cada recuerdo se asemejaba a una transferencia, como si el pensamiento mismo se hubiera desplazado de un cuerpo al siguiente, continuando más allá de la muerte en la mente de los jóvenes. Nació sabiendo cosas que debería haber tenido que aprender. Los registros parroquiales, más que los libros civiles, se esperaba que preservaran la continuidad de las almas. Cada niño bautizado era ingresado en un libro, cada nombre vinculado a una fecha, la firma de un sacerdote y el lavado ritual que ataba el cuerpo vivo a la iglesia. Estos registros eran precisos porque estaban destinados a durar hasta el juicio en el condado de Me. Sin embargo, los registros bautismales de los años 1830 y 1840 contienen anomalías que interrumpen esta promesa de permanencia. Varias entradas llevan el mismo nombre, idéntico en ortografía, idéntico en mano, apareciendo a intervalos de años, y cada vez, sin excepción, el nombre ha sido tachado con tinta negra espesa. La práctica de tachar era común para errores clericales. Si un niño moría antes de que el bautismo se completara, o si se había hecho una entrada duplicada, el nombre podría cancelarse con una línea fina, a menudo acompañada de una nota marginal explicando la corrección. Aquí, los trazos son pesados, deliberados, borrando las letras hasta que solo quedan sus sombras. No hay notas explicativas.
El nombre mismo sobrevive solo como un contorno enterrado bajo capas de tinta que parecían más oscuras que el texto circundante, como si se aplicaran con fuerza inusual. Cuando los archiveros compararon los nombres tachados a lo largo de múltiples décadas, el patrón se reveló. El mismo nombre aparecía una y otra vez, vinculado cada vez al bautismo de un nuevo niño, pero siempre enfrentado. Ningún sacerdote explicó la repetición, ni ningún registro admitió la anomalía. La única evidencia es la violencia de la tinta acumulada sobre sí misma hasta que el papel se combó. La costumbre de la Iglesia dictaba que el bautismo marcaba un evento singular. Un alma no podía lavarse dos veces. Repetir el rito era sugerir que algo más antiguo permanecía impuro, que el mismo nombre regresaba a través de generaciones, forzando a la parroquia a negar. Tachar el nombre se convirtió en una forma de silencio, una negativa a permitir continuidad donde la doctrina requería comienzos. La caligrafía del libro mayor con sus columnas de memoria, razón, habla, da la impresión de una preservación deliberada. Los registros parroquiales ofrecen lo opuesto, borrado deliberado. Una institución registró capacidades como si perduraran, la otra intentó extinguir el mismo rastro de recurrencia. Entre ellos yace una tensión, la plantación preservando lo que la Iglesia no podía permitir. Paleógrafos posteriores notaron que los trazos de tinta difieren de las correcciones ordinarias. Son más gruesos, a menudo presionados hasta que la pluma astillaba la superficie del pergamino, dejando cicatrices que sangran a la página opuesta. Es como si los sacerdotes, confrontados con el mismo nombre regresando una y otra vez, buscaran no simplemente cancelarlo, sino enterrarlo. Sin embargo, el entierro falló, incluso bajo la negrura, los arcos tenues de las letras permanecen visibles lo suficiente para identificar la misma forma repetida. La parroquia pudo haber silenciado el nombre, pero no pudo eliminar su presencia. El agua lavó cuerpos. No pudo limpiar una mente que regresó. En la mayoría de los registros de plantación sobrevivientes, la caligrafía cambia con el tiempo. La primera generación de propietarios cede a los hijos. Los empleados son reemplazados por capataces, y el estilo de la escritura traiciona el paso de los años. El siglo XIX temprano produjo letras redondeadas inclinadas a la derecha, mientras que las décadas posteriores revelan trazos más afilados, líneas más delgadas a medida que las plumas de acero reemplazaron a las plumas. La caligrafía es una crónica de mortalidad. Las manos se debilitan. Los aprendices reemplazan a los maestros. Las sombras de tinta evolucionan con las herramientas de cada era. El libro mayor de Brandenburg desafía este ritmo. Desde la entrada más temprana fechada en 1832 hasta las marcas finales añadidas en los 1870, la mano es idéntica. Cada encabezado de columna, memoria, razón, habla, está escrito en la misma escritura medida, firme y precisa. Las formas de las letras no vacilan, incluso cuando 50 años separan la primera entrada de la última. Paleógrafos forenses que examinaron el libro mayor a mediados del siglo observaron la imposibilidad. Gráficos de comparación superpuestos unos sobre otros no mostraron variación. La cruz de la T, la curva de la M, el floreo del trazo final, todos se alineaban perfectamente a lo largo de décadas. En la caligrafía natural, incluso el escriba más disciplinado deja diferencias microscópicas, cambios de presión, ángulos de curvatura, temblores de edad. Aquí no había ninguno. La tinta también contó una historia inquietante. El análisis químico reveló ligeras variaciones en el tono, marrón en los bordes, negro en el centro de ciertos trazos. Sin embargo, todas las entradas compartían la misma composición. La tinta de agalla de hierro fue el estándar de los años 1830, pero para los 1860, muchos empleados habían cambiado a tintas fabricadas que se secaban más uniformemente. Este libro mayor no llevaba tal transición. Su tinta parecía suspendida en el tiempo, como si se hubiera vertido de la misma fuente a lo largo de generaciones. Archiveros propusieron explicaciones, cada una inadecuada. Tal vez un solo empleado mantuvo los registros a lo largo de una carrera inusualmente larga. Sin embargo, no hay apoyo en los registros de nómina. Ninguna mención en archivos de impuestos del condado. Ningún registro de entierro confirma la existencia de tal hombre. Escribir con firmeza idéntica durante medio siglo sin error desafía la fragilidad del cuerpo. Otra posibilidad sugirió un trazado cuidadoso. Cada entrada posterior copiada exactamente de las anteriores. Pero los valores numéricos, memoria 6, habla 7, razón 5, cambiaban con cada línea,
mientras que la escritura que los registraba permanecía fija. Si se hubiera hecho un trazado, uno esperaría citación, deslices tenues de alineación. Ninguno aparece. El libro mayor presenta en cambio la ilusión de una sola mano ininterrumpida escribiendo a través del tiempo sin envejecer. El mismo empleado que entintó la primera línea parece haber escrito la última, ignorando las décadas que deberían haberlo cambiado. En esta igualdad yace la implicación más escalofriante. Donde el censor reveló cuerpos perdidos y los registros parroquiales tacharon nombres, el libro mayor muestra una constancia que niega la mortalidad por completo. La carne puede morir, los nombres pueden borrarse, pero la mano perdura, llevando adelante la aritmética de las capacidades. La mano que escribió 1832 escribió 1872. Firme, sin cambios, sin envejecer. En 1856, los registros del condado registran el matrimonio de un hombre liberado llamado Elias Carter con una mujer perteneciente a la familia de la plantación. La licencia sobrevive en forma frágil, los nombres escritos con cuidado, las firmas de los testigos y el sello del empleado presionado en el papel. Por los estándares de la época, el registro era inusual. Los matrimonios entre hombres liberados y mujeres blancas, aunque no prohibidos explícitamente en Kentucky hasta estatutos posteriores, rara vez se ingresaban sin escrutinio. Sin embargo, la licencia existe, inequívoca, archivada entre docenas de otras del mismo año. Pero cuando los tomadores del censor regresaron al condado de Maine en 1860, Elias Carter había desaparecido. Su nombre, que debería haber sido ingresado entre los hogares negros libres, está ausente. Ninguna nota de muerte acompaña la omisión. Ninguna corrección marginal lo explica. El espacio donde su presencia debería haber sido registrada queda en blanco. Lo que emerge en cambio es la sustitución del libro mayor. En entradas fechadas después de 1856, aparece una nueva línea. A diferencia de las medidas familiares de memoria 5 o habla 6, esta lista solo capacidad 9. Sin nombre, sin edad, sin descripción, solo el número, ordenado y sin correcciones. Archiveros comparando los dos registros, licencia de matrimonio de un lado, entrada del libro mayor del otro, concluyeron que la desaparición del hombre y la aparición del número fueron simultáneas. Los registros de hombres liberados, que deberían haber confirmado su estado, no ofrecen resolución. El condado mantenía listas de aquellos que compraron o fueron otorgados libertad. Documentos destinados a probar independencia legal. Sin embargo, en la década después de su matrimonio, el nombre de Carter nunca se menciona de nuevo. No aparece entre los reubicados, ni entre aquellos que regresaron a la servidumbre por deuda. El silencio es total. Entrar en matrimonio era convertirse en una línea en un libro parroquial, pararse como esposo en la ley civil. Sin embargo, para Elias Carter ese paso duró solo meses. Su nombre vivió en un volumen, el registro de matrimonios de M, luego se evaporó de todos los demás. En su lugar, un libro mayor registró el residuo de su habilidad abstracto en la fría palabra capacidad. El efecto es escalofriante porque demuestra el mecanismo de erradicación. Un hombre que se paró ante testigos, que firmó una licencia, que brevemente entró en la historia, fue reducido casi instantáneamente a un número que no llevaba rastro de su vida. Su identidad fue consumida por la aritmética del libro de la familia, como si nunca hubiera vivido fuera de él. Investigadores rastreando la línea familiar notaron que su esposa permaneció en los registros parroquiales listada como viuda dentro de 5 años. No se registró entierro, ninguna tumba marcada. Su estado cambió, pero el hombre mismo nunca reapareció. No existía a los ojos de la Iglesia o el Estado. Sin embargo, el libro mayor lo llevó adelante en otra forma. La aritmética de capacidad 9 no revela qué facultad fue tomada, ya sea razón, habilidad o habla. Registra solo la existencia de utilidad desconectada de la carne, la traducción de un hombre en un número. Que tal cambio se alineara precisamente con la desaparición de un hombre liberado de los registros civiles demuestra la profundidad del sistema de la familia. Caminó a una boda. Permaneció solo como un número. En los años 1860, los registros de la escuela parroquial en el condado de Me contienen observaciones sobre los niños de la familia que sorprendieron incluso a sus tutores. Mientras la mayoría de los niños y niñas de los hogares de plantación aprendían sus letras lentamente, recitando el alfabeto, copiando salmos, estos niños mostraban fluidez sin instrucción. Un maestro registró que un niño recitó pasajes enteros de la Eneida de Virgilio,
aunque no se guardaban textos en latín en el aula. Otro escribió en francés con una precisión que sugería años de práctica a pesar de no haber visto nunca un manual francés. Maestros obligados por deber escribieron su asombro en los márgenes de los registros. Alumno repitió historias desconocidas para la clase, respondió en lengua no enseñada. Las notas se detienen antes de la explicación, pero permanecen como evidencia de que el conocimiento apareció totalmente formado sin el proceso de aprendizaje. El libro mayor de Brandenburg proporciona un paralelo inquietante. En los mismos años en que la escuela notó estas anomalías, las entradas del libro mayor para memoria y habla suben bruscamente. Memoria 9, habla 8. El aumento no corresponde a la supervivencia de ningún cuerpo esclavizado particular. Esos nombres ya habían desaparecido del censo y la parroquia por igual. En cambio, sugiere que la familia registró facultades como cosechadas, contadas y luego manifestadas en sus propios niños. Recuerdos anecdóticos recolectados décadas después repiten el patrón. Un residente anciano describió asistir a lecciones con la hija mayor de la familia. Recordó que ella relataba con detalle la caída de un incendio en un almacén a lo largo del río, un evento que había ocurrido antes de su nacimiento. Habló del diseño de la estructura, los nombres de los esclavizados atrapados dentro, detalles no disponibles incluso para los oficiales parroquiales. Cuando le preguntaron cómo lo sabía, ella respondió solo, me lo contaron a mí. Otras cuentas describen a los hijos de la familia respondiendo preguntas más allá de su alcance. Un niño de 9 años escribió ecuaciones en aritmética avanzada, sorprendiendo a una maestra que admitió no haber llegado a ese tema con sus alumnos. Otro habló de batallas en condados lejanos con la especificidad de un veterano. Tales informes, aunque dispersos, se alinean con una sola implicación inquietante, que la memoria y el conocimiento, en lugar de ser cultivados, fueron transferidos. Lo que debería haber sido el trabajo gradual del estudio apareció en cambio como posesión inmediata, como si el pensamiento mismo hubiera sido levantado de una mente y llevado a otra. No se hizo acusación formal. La parroquia y el condado aceptaron las habilidades de los niños como signos de inteligencia natural, tal vez incluso providencia, pero en los archivos su brillantez existe junto al silencio de las voces esclavizadas tachadas de los registros. La aritmética del libro mayor llena el vacío. Los números para memoria, habla y razón suben mientras los cuerpos adjuntos a ellos desaparecen. El resultado es un sistema en el que la educación de una clase parece construida desde el despojo de otra. Los niños de la plantación tuvieron éxito no porque les enseñaron, sino porque los pensamientos de los esclavizados, borrados de iglesia y censo, fueron hechos para surgir en ellos. Cada lección vino de una voz que no era la suya. En los cementerios de la iglesia del condado de Me, la mayoría de las familias de plantadores dejaron filas de piedra para marcar su resistencia. Obeliscos de mármol, losas erosionadas y parcelas familiares cerradas por cercas de hierro testificaron generaciones de propiedad. El nacimiento y la muerte por igual fueron grabados en el suelo, una reclamación de permanencia escrita en piedra. Para la familia que mantuvo el libro mayor de capacidades, no sobreviven tales monumentos. Los registros de entierro parroquiales registran sus muertes en escritura rutinaria, nombres, fechas, causa cuando se sabía. Sin embargo, cuando los visitantes caminan por los terrenos, no aparecen marcadores correspondientes. Los espacios donde deberían estar las piedras de la familia son yerba desnuda que sobrepasa el suelo. Lo que queda de su existencia en la parroquia es tinta en papel sin acompañamiento de piedra. Genealogistas primero notaron la brecha en los años 1920 cuando las sociedades locales intentaron trazar linajes del condado. Donde otros plantadores dejaron parcelas completas de tumbas marcadas, la línea de Brandenburg se rompió abruptamente. Generaciones que deberían haber estado en piedra aparecieron solo en libros mayores. Nacimientos, matrimonios y muertes anotados, pero ningún marcador levantado. Durante 3 generaciones sucesivas, nada surge del suelo. Las prácticas parroquiales del siglo XIX hacen que la ausencia sea inusual. Incluso las familias modestas aseguraban lápidas, a menudo talladas por albañiles locales. Los hogares más ricos encargaban mármol importado. Dejar tumbas sin marcar era condenar a los parientes al anonimato, una práctica reservada para pobres y extraños. Que una familia de plantación con recursos y prestigio no conmemorara a sus muertos sigue siendo inexplicable. Algunos escritores posteriores propusieron que las piedras habían sido destruidas, derribadas por inundación o fuego, removidas en el aftermath de la reconstrucción.
Sin embargo, un cuidadoso relevamiento del cementerio